Si lo que dicen es cierto y no tenemos que dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, no dejes para mañana escuchar Podcastinando, el podcast para quien tiene algo mejor que hacer que escuchar un podcast. Episodio 9. Noticias e información. Hola, soy Ernesto del Toro y te doy la bienvenida al episodio número 9 de Podcastinando. Como siempre agradezco tu interés y tu atención. Y en esta ocasión quiero hablar contigo sobre las noticias y la información, entendiendo la noticia como, en su definición más elemental, como información socialmente relevante que nos ofrece el qué, quién, cómo, cuándo, dónde y a veces hasta el porqué de algún suceso, ¿no? Pero también hay información que no es noticia, es decir, que no es relevante para la sociedad, pero que, como su etimología lo afirma, nos da forma, ¿no? Da una forma. Entonces, esta información irrelevante nos es presentada de tal forma que sugiere algo más de lo que nos están diciendo, ¿no? De esto vamos a platicar. Hasta hace algunos años las noticias nos eran presentadas a través de la televisión, la radio y los periódicos, ¿no? Y estos medios eran controlados por empresarios o grupos afines a uno u otro grupo político. Actualmente con la internet se ha facilitado o ha favorecido a que agencias noticiosas aparezcan, ¿no? Grupos de reporteros independientes o incluso hasta personas comunes como tú o como yo podemos de repente en alguna situación convertirnos en una especie de reporteros, ¿no? Captando una noticia o generando información, ¿no? Y entonces así, cuando hay una noticia relevante para la sociedad, además de la noticia en sí, puede surgir cierta información alrededor de esta noticia y que nos haga entenderla de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, en las protestas en Guadalajara por el asesinato de Yoani a inicios de junio, en las que hubo detenciones arbitrarias y tortura policial, el Estado afirmaba que había infiltrados, ¿no? Que venían de otros estados. Y posteriormente las familias se hacían presentes para exigir la liberación de sus familiares, de estos jóvenes detenidos, y esto confirmaba, ¿no? Que no eran personas que venían de otro estado, sino que eran jóvenes que por su cuenta asistieron y que además vivían o viven aquí en Guadalajara, ¿no? Sin embargo, después de la liberación de los jóvenes ha seguido surgiendo información que confirma que hay presencia de personas con ciertos intereses políticos, ¿no? Es decir, las noticias la noticia se quería colocar como una postura de marchas o legítimas o ilegítimas, ¿no? Realizadas por infiltrados o por población civil. Eran estos como dos extremos, ¿no? Donde se quería colocar la noticia. Esta información extra que que surge después nos ayuda a hacer una síntesis de esto, ¿no? Y que quiere decir que en la marcha organizada por población civil también hay grupos infiltrados, ¿no? Personas infiltradas. No excluye el uno o el otro, ¿no? Es lo que nos da, ¿no? Como resultado. También del propio caso de Giovanni López, joven asesinado por la policía, surgió información no comprobada hasta el momento de que era un delincuente, ¿no? Que andaba como se dice en malos pasos, ¿no? Como si esto fuera justificante una justificación para su asesinato, ¿no? Algo similar ocurre cuando, por ejemplo, hay una noticia sobre una nueva ley que afecta a la ciudadanía, pero que después nos enteramos de que solo es una propuesta, ¿no? Nos enteramos de esta ley y nos enfurece, pero posteriormente nos enteramos de que es solo una propuesta.
Bueno, sin embargo, el simple hecho de que se proponga algo en detrimento de la calidad de vida de la población es inaceptable, ¿no? Pero bueno, primero se nos presenta como un hecho consumado, ¿no? Con estos ejemplos quiero hacer notar que alrededor de una noticia, además de la información que ya contiene, hay información al margen que puede modificar o, o oscurecer o esclarecer el evento, ¿no? Y entonces es aquí donde nos encontramos con esta con esta denominación de las fake news, o tal vez solo fake information, ¿no? En esto de las fake news y de la fake information, te comento, en el libro Posverdad y Noticias Falsas, utilizan el término agnotología, que refiere al estudio de cómo se produce la ignorancia de manera deliberada, ¿no? En la que se observan 4 hechos de carácter social y de graves consecuencias, y te los comento. Número 1, los hechos ya no importan. Número 2, una mentira repetida vale más que 1000 verdades. Número 3, la verdad es aburrida. Y número 4, la verdad es amenazante. Para detenernos un poquito más en cada punto, en el número 1 las creencias ya no importan, ¿no? Es decir, los hechos ya no importan. En este punto nuestras creencias importan más que los hechos, ¿no? Podemos ver noticias o ver algún evento o algo que nos confirme que estamos equivocados, pero de alguna manera preferimos creer en nuestros prejuicios o nuestra manera de pensar. No somos muy rígidos en esta parte, ¿no? Una mentira repetida vale más que 1000 verdades. Aquí lo comentaban en el libro, es más fácil recordar una mentira que intentar comprenderla y desarmarla, ¿no? O desarmar dicha mentira, pues requiere de un trabajo intelectual, ¿no? De análisis, que a veces pues no lo tenemos, no tenemos tiempo, ¿no? Incluso a veces hasta de reflexionar. Por eso a veces es más fácil recordar una mentira, ¿no? En el número 3, la verdad es aburrida. Comentaban, los asuntos de vital importancia se han vuelto aburridos, ¿no? Ahora queremos ser entretenidos, ¿no? Digo, nos entretiene más una noticia escandalosa que alguna otra noticia vital pero aburrida, ¿no? La verdad es amenazante. Aquí en esta cuestión, la verdad es amenazante a las personas, ¿no? En consecuencia, solemos actuar a la defensiva y eso arraiga creencias falsas, ¿no? Es decir, la verdad no nos confirma nuestra creencia, sino que a veces confirma el mundo, ¿no? Entonces, cuando nos vemos nosotros confrontados o refutados en alguna creencia, actuamos siempre a la defensiva, ¿no? De manera natural, y eso puede que nos arraigue ciertas creencias falsas, ¿no? Así pues, una persona decide creer en mentiras, ya sea porque confirma ciertas creencias o porque incluso puede darle tranquilidad, ¿no? Es decir, qué mejor que creer en una teoría conspirativa que sugiere que alguien está a cargo de algo, ¿no? Que alguien controla, ¿no? La situación, por ejemplo, una pandemia. Qué mejor que creer que alguien la decide y controla cuando termina y cuando acaba, a creer que nada está bajo control y que estamos a merced, no sé, de la madre naturaleza, ¿no? Eso pudiera llegar a resultar amenazante, ¿no? Para algunas personas. En lo que se refiere a la información que no son noticias, ya sean escándalos de cualquier índole, de famosos, de políticos, videos virales o chismes de influencers,
toda esta información nos es presentada como un espectáculo, ¿no? Es decir, hay una agitación social por ver a una persona perdiendo el control porque no le vendieron una pizza en una pizzería, ¿no? Es decir, se hacen también recuentos de los escándalos de una influencer, ¿no? Y se nos muestran a manera de escándalo, ¿no? De espectáculo. Esta información, su forma es de espectáculo. Y sí es cierto lo que afirma Pablo Fernández Chrysler. Hay ocasiones en que el lenguaje no pretende decir nada, sino que vale por la forma agradable que tiene, ¿no? Es decir, esta información trasciende por su forma, y la forma nos hace sentir cosas: enojo, placer o tristeza, ¿no? Y entonces nos enojamos con la influencer, o nos enojamos con los influencers o los youtubers, o nos hacen reír, ¿no? Estos comediantes y sus videos virales, ¿no? Más que información relevante o que tengan algo realmente que decirnos, es espectáculo, ¿no? Su forma es el espectáculo, y entonces las formas nos hacen sentir cosas, ¿no? Y todo esto se desarrolla en las redes sociales y pasa a la televisión, ¿no? No sé si te ha tocado ver que hay al final de los noticieros el espacio, ¿no? Para este tipo de videos, o en los programas de revista hay una sección dedicada a los videos virales, ¿no? Cumpliendo así pues la función de entretener, ¿no? A los que tienen internet y a los que no. Entonces, son entonces las noticias e información un elemento más de entretenimiento. Pues una pregunta que surge, ¿no? En su ensayo, ¿qué son las noticias?, María Elena Hernández, una periodista de aquí de Guadalajara, cita al periodista y sociólogo Robert Park, no lo conozco, pero ella lo cita, que definía a las noticias como una forma particular de conocimiento. Ahora bien, si las noticias ya son o tienen la forma de entretenimiento, la pregunta actualmente sería: ¿es el entretenimiento una forma de conocimiento? Y si vivimos en la sociedad del entretenimiento y con base en la sociedad que los medios de comunicación deciden cómo dar las noticias. Es decir, se decide que nos den las noticias a manera de entretenimiento, con edición, con música de fondo, sea triste o sea tenebrosa dependiendo de la noticia, con edición y cámaras lentas. ¿Es eso lo que define la sociedad que nos den? Es una pregunta que puede surgir, ¿no? Surgen estas preguntas. Finalmente, decir que estamos rodeados, a veces más rodeados de información que de noticias, ¿no? Piensa cuánto tiempo al día que consumimos redes o medios de comunicación hay información que no es noticia, ¿no? Cuánta de esa información que nos llega es relevante. Es un creo que el porcentaje de noticias relevantes es muy poco, ¿no? Pero bueno, es hasta aquí el desarrollo de esta idea que te quería comentar. Y que bueno, espero que si te parece o tienes algún comentario, pues me lo hagas saber. Si te parece adecuado o no, pues también coméntamelo, ¿no? Estoy siempre abierto a escucharte. Y pues ya, llegamos al final del episodio. Agradezco nuevamente, como siempre, tu atención y tu interés por estar aquí escuchándome, a veces trabarme y a veces ser lúcido, ¿no? Pero bueno, gracias. Si te gustó, compártelo, tus redes, y nos escuchamos en un próximo episodio. Muchas gracias. Lamento decirte esto, pero este episodio llegó a su final. Si quieres que sigamos interactuando, te invito a ingresar a enestodeltodo.wordpress.com, en donde podrás leer los ensayos que hay público, además de encontrar más episodios y algunos videos. Adiós. Este episodio fue grabado en junio de 2020.